En el vasto territorio andino, un imperio comenzaba a tomar forma, impulsado por la ambición de un líder. Desde la cumbre de las montañas eternas, donde el sol se abrazaba con la tierra, surgía Cusco, el ombligo del mundo, un lugar en el que los hilos del destino se entrelazaban. Esta ciudad, no solo un asentamiento, sino un símbolo viviente de poder y unidad, se erguía como el corazón palpitante de un vasto territorio que se expandía como un río caudaloso, abarcando valles y cumbres, conectando pueblos y culturas. Fue Pachacútec, el visionario, quien, al igual que un artista ante un lienzo en blanco, trazó las líneas de un futuro grandioso. Con una mente brillante y un corazón en sintonía con su pueblo, emprendió reformas que resonaron a través de los siglos. Redefinió el orden social, estableciendo un sistema que no solo gobernaba, sino que unía con la fuerza del sol naciente. Sus decisiones, como semillas plantadas en la fértil tierra de los Andes, germinaron en un nuevo modelo de cohesión, donde cada ciudadano se convertía en parte de un todo, un engranaje en la maquinaria del imperio. Pero la expansión territorial, ese acto de tejido de tierras, no se realizó solo a través de la fuerza, fue un arte, una danza entre el respeto y la conquista. Con ingeniosos métodos de integración, los incas no solo sometían a los pueblos, sino que los invitaban a convertirse en aliados, a compartir su destino. Era una estrategia que transformaba enemigos en hermanos, y así, el imperio creció como un árbol frondoso, sus ramas extendiéndose hacia horizontes lejanos, mientras sus raíces se afianzaban en la riqueza cultural de cada rincón conquistado. Las infraestructuras, monumentos a la grandeza de un pueblo que sabía honrar su tierra, se erigieron como caminos que entrelazaban almas y destinos. Los caminos incas, verdaderas arterias de comunicación, serpenteaban a través de montañas y ríos, uniendo a Cusco con el vasto imperio. Templos, con sus piedras talladas por manos laboriosas, emergieron como ofrendas a la tierra, reflejos de la devoción de un pueblo por su hogar. Como un preludio a la grandeza que estaba por venir, Cusco se erguía como símbolo de poder y unidad. En su mirada, uno podía vislumbrar el eco de las voces antiguas que susurraban sabiduría y ambición. Sin embargo, la verdadera sabiduría de este imperio iría más allá de sus conquistas, enraizándose en la conexión con la naturaleza y la espiritualidad. En cada piedra colocada, en cada camino trazado, el imperio inca se acercaba a un entendimiento profundo, que la grandeza no solo reside en el dominio, sino en la armonía con el mundo que nos rodea. En la tierra donde los dioses caminan entre los hombres, la sabiduría ancestral florece como las plantas en la primavera. En la vasta extensión de los Andes, donde el cielo besa las montañas y el viento susurra secretos en la lengua de las hojas, los incas cultivaron no solo la tierra, sino también un profundo vínculo con el cosmos. Imaginemos a Inti, el dios del sol, extendiendo sus brazos dorados sobre el horizonte. Para los incas, cada amanecer era un acto sagrado, un recordatorio de la relación íntima entre el divino y lo terrenal. En sus corazones latía una cosmovisión que entrelazaba el destino de los hombres con el ciclo eterno de la naturaleza. ¿Qué es un ser humano?, se preguntaron, sino un eco del sol, una sombra danzante en la luz de su esplendor. A medida que la bruma matutina se disipa, las terrazas agrícolas emergen como escaleras hacia el cielo, un testimonio de ingenio y perseverancia. Estas estructuras, labradas con manos callosas y corazones ardientes, se abrazan a las laderas montañosas, desafiando la gravedad y la adversidad. En cada escalón, la tierra habla de sabiduría acumulada, de un conocimiento que fluye como los ríos que serpentean por el paisaje. Con una precisión casi poética, los incas desarrollaron sistemas de riego que danzaban al compás de la naturaleza, llevando agua a los cultivos como si fueran venas de vida en el cuerpo de Pachamama, la madre tierra. Y en el ciclo de las estaciones, los rituales brotaron como flores silvestres, marcando el compás del tiempo. La fiesta del Inti Raymi, donde el pueblo se reunía para rendir homenaje al sol, era un canto a la abundancia, una celebración de la vida misma. En cada danza,
En cada canto, los incas tejían una conexión espiritual con su entorno, recordando que el respeto por la naturaleza era la raíz de su existencia. La relación simbiótica entre los incas y su entorno natural se manifestaba en cada aspecto de su vida. La tierra no era un recurso a explotar, sino un ser vivo, un compañero en su travesía. Cuando un agricultor sembraba una semilla, sabía que estaba en un diálogo sagrado con la tierra. Cada cosecha era un regalo, un acto de reciprocidad. Ellos comprendían que, al cuidar de la naturaleza, también cuidaban de sus propias almas. Sin embargo, esta sabiduría se vería desafiada ante el misterio que encierra Machu Picchu. ¿Cómo reconciliar el esplendor de un conocimiento tan profundo con los enigmas que aún permanecen ocultos en las nubes? La historia de los incas es, en última instancia, una historia de luz y sombra, de conexión y desconexión, un recordatorio de que en cada paso hacia adelante, siempre debemos mirar hacia atrás, hacia la sabiduría de nuestros ancestros. En medio de la densa selva, un secreto antiguo aguardaba ser revelado. En 1911, el explorador Harold Benham, impulsado por el fuego del descubrimiento, se adentró en lo desconocido. Sus pasos resonaban en la historia, mientras la bruma matutina se disipaba, revelando una visión que parecía surgir de un sueño olvidado, Machu Picchu. Las piedras susurraban relatos de un tiempo en que el sol y la montaña eran reverenciados. Cada estructura, una declaración de la sabiduría inca, desafiando la gravedad y el tiempo. ¿Cómo pudieron estos antiguos arquitectos, con herramientas rudimentarias, erigir una ciudad en la cumbre de los Andes? Las terrazas escalonadas, los muros de piedra perfectamente encajados, parecen dialogar con el cielo. La ingeniería de este lugar no fue solo técnica, fue un profundo entendimiento del entorno, una danza entre el hombre y la naturaleza. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de Machu Picchu? Algunos la ven como un centro religioso, un santuario donde las almas encontraban paz en la proximidad de los dioses. Otros la imaginan como un lugar de descanso, un retiro para la élite inca, un refugio de serenidad en un mundo en constante cambio. Cada teoría abre una puerta a nuevas preguntas, cada hipótesis, un eco de la curiosidad humana. Los ecos de la civilización inca resuenan en cada rincón de esta maravilla. Las plazas, los templos, las escaleras que parecen ascender hacia el infinito, nos recuerdan que la grandeza no reside solo en la escala, sino en la intencionalidad. ¿Qué pensamientos cruzaban las mentes de aquellos que caminaron por estas piedras? ¿Qué visiones de futuro se entrelazaban con su pasado? Sin embargo, la vida en Machu Picchu era solo una parte de un todo más complejo, donde la cotidianidad se entrelazaba con lo extraordinario. Cada piedra, un testimonio, cada sombra, un recordatorio de que lo efímero se encuentra en la eternidad. A medida que la bruma se disipa, nos quedamos con el misterio, el asombro de lo que fue y lo que aún puede ser. En este rincón del mundo, el eco del pasado sigue vibrando en el presente, invitándonos a explorar más allá de lo visible, hacia la esencia misma de la humanidad. En las alturas, la vida se tejía como un tapiz, donde cada hilo representaba una historia. Machu Picchu, un refugio suspendido entre el cielo y la tierra, pulsaba con la energía de sus habitantes, quienes cultivaban no solo la tierra, sino también la esencia misma de su ser. Mientras la historia de su descubrimiento se revelaba, la vida en Machu Picchu continuaba en el silencio de las nubes. Las familias se organizaban en un delicado equilibrio de roles, los agricultores, con manos callosas y corazones agradecidos, labraban la tierra fértil, mientras los tejedores, con sus hilos de colores vibrantes, creaban mantos que llevaban consigo el aliento de los Andes. Cada actividad cotidiana se erguía como un canto a la vida, un eco de la conexión que los incas mantenían con su entorno. Las terrazas, que se extendían como escalones hacia el cielo, no eran meramente un logro de la ingeniería, sino un testimonio de la dedicación y el ingenio humano. Las piedras que formaban sus muros hablaban en susurros de la armonía entre la arquitectura y la naturaleza,
un diálogo eterno donde cada rincón de la ciudad sagrada tenía un propósito. La plaza central, un corazón palpitante, se llenaba de ceremonias que unían a la comunidad, uniendo sus sueños y anhelos en un abrazo colectivo. A medida que el sol ascendía, los comerciantes, con sus coloridos productos, llenaban el aire de aromas y sonidos, creando un microcosmos de intercambio y camaradería. Las risas de los niños resonaban entre las piedras, y las historias de los ancianos se entrelazaban con los susurros del viento, tejiendo la narrativa de una comunidad vibrante y llena de vida. Machu Picchu no solo fue un lugar de encuentro físico, sino un epicentro de espiritualidad, un espacio donde lo mundano y lo sagrado se entrelazaban en un abrazo que desdibujaba las fronteras del tiempo. En cada rincón, se sentía la vibración de una fe compartida, un compromiso con la tierra que les acogía y el cielo que les protegía. La ciudad no solo fue un refugio, sino que también fue testigo de la grandeza de un líder cuyo legado transformaría el imperio. En el eco de sus pasos, en el murmullo del agua que serpenteaba por los canales, se encontraba la promesa de un futuro aún por escribir, un futuro que, como las nubes que abrazan estas montañas, se despliega ante nuestros ojos, lleno de misterio y de esperanza. En la forja de un imperio, un líder emerge, impulsado por una visión que cambiaría el curso de la historia. Pachacútec, hijo de un humilde noble, se alzó de la oscuridad de su pasado, transformándose en el arquitecto de un destino monumental. Con el eco de su nombre resonando en los Andes, su ambición fue sembrar las semillas de un imperio que uniría a diversas culturas bajo un mismo cielo. Durante su reinado, Pachacútec no solo conquistó tierras, sino que también cultivó la esencia de la unidad. Reformas políticas que redefinieron el poder, estrategias económicas que tejieron redes de comercio en los valles y montañas. Cada acción suya fue como un hilo, entrelazando el corazón de su pueblo con la fuerza de un solo latido. La construcción de caminos que surcaban el paisaje, como venas que llevaban vida a cada rincón del imperio, permitió que su visión se materializara en la realidad. ¿Cómo pudo un hombre, con una sola visión, transformar el destino de tantos? Las conquistas territoriales bajo su mando no fueron meras expansiones, fueron actos de creación. Cada batalla ganada era un paso hacia la cohesión de un territorio que antes era un mosaico de tribus. En su mente, la imagen de un imperio unido brillaba con la intensidad del sol andino, y su determinación era la chispa que encendía la esperanza en los corazones de su gente. En cada plaza, en cada templo construido, la huella de Pachacútec se sentía como un susurro del pasado, guiando hacia el futuro. Pero su legado no se detuvo en las fronteras de su tiempo. En la cultura andina contemporánea, el eco de su visión reverbera con fuerza. Las tradiciones que florecieron bajo su mando, los sistemas de administración y los valores de cohesión social, permanecen como testimonios de su grandeza. Las comunidades aún se reúnen, no solo para celebrar la vida, sino para recordar el espíritu de unidad que Pachacútec sembró en los corazones de su pueblo. La vida en Machu Picchu, aunque rica y vibrante, fue solo una parte del vasto imperio que Pachacútec soñó. Su legado se alza como un faro, recordándonos que la grandeza no es solo conquistar tierras, sino también cultivar la esencia de un pueblo. Cada rincón del imperio, cada suspiro del viento en los Andes, cuenta una historia de un líder que soñó en grande y, a través de su visión, dejó una marca indeleble en el tiempo. Sin embargo, la grandeza también atrae la mirada del destino, y la llegada de los conquistadores pondría a prueba todo lo que se había construido. ¿Podrá el legado de Pachacútec resistir la tempestad que se avecina, o se desvanecerá como un eco en la inmensidad de los Andes? En un giro del destino, lo que una vez fue un imperio en alza se enfrenta a una tormenta extranjera. Francisco Pizarro, un hombre de ambición inquebrantable, desembarca en las costas de un mundo que aún guarda secretos en cada rincón de su vasta geografía. Con su pequeño ejército, avanza hacia el corazón de un imperio, donde los ecos de los dioses resuenan en los Andes y los ríos cargan historias antiguas.
La visión de Pachacútec se vería desafiada por la llegada de conquistadores, quienes traían consigo tanto promesas como destrucción. Al acercarse a las puertas de Cusco, la capital del imperio inca, el aire se tensa con la anticipación de un encuentro inevitable. Los incas, guerreros de una civilización floreciente, sienten el temblor de una tierra que es más que un simple territorio, es un hogar, un legado. Pero la ambición de los hombres de Pizarro es como un fuego que devora todo a su paso, despojando al mundo de su esencia. La primera confrontación no es solo un choque de espadas, sino un coloso de culturas en colisión. Los incas, con sus vestimentas de colores vibrantes, se presentan como un frente unido, mientras que los conquistadores, armados con acero y pólvora, parecen sombras en la luz del sol. En el fragor de la batalla, un grito resuena, no solo es la lucha por la supervivencia, es la defensa de un mundo que desafía la muerte misma. Las alianzas se forjan en medio del caos, como hilos invisibles que entrelazan destinos. Algunos incas, ante la amenaza de un poder desconocido, optan por unirse a los conquistadores, atraídos por la promesa de un nuevo orden. Pero en el fondo de sus corazones, la resistencia palpita como un tambor, recordándoles que su historia no terminará con la llegada de un enemigo. Y mientras las sombras de la conquista se cernían sobre el imperio, el eco de la resistencia comenzaba a resonar. La caída de Cusco no es solo un evento, es un lamento que se eleva a lo largo de los Andes, donde cada piedra, cada río, cada susurro del viento lleva la carga del dolor y la pérdida. A lo lejos, los ecos de los guerreros incas resuena, desafiando el silencio de la opresión. En este momento crítico, la historia se convierte en un relato de dualidades, la luz de la esperanza frente a la oscuridad de la desesperación, la alianza frente a la traición. Y así, el imperio inca, una vez vibrante, se encuentra en la encrucijada de su destino, mientras el horizonte se tiñe de un nuevo amanecer, uno que traerá consigo el peso de un legado transformado. A medida que las sombras de la conquista se desvanecen, los ecos de una civilización perdida aún resuenan en la tierra. En los valles andinos, donde las montañas se elevan como guardianes de la memoria, la cultura inca se siente como un susurro, un canto que atraviesa el tiempo, desafiando el olvido. La devastación que se abatió sobre sus gentes dejó cicatrices profundas, como ríos de dolor que fluyen a través de generaciones. Pero, ¿qué es una cultura, sino un organismo en perpetua metamorfosis? En cada rincón de estas tierras, la resistencia florece como la quinoa en el suelo austero. Historias de valor y adaptación emergen, entrelazándose con las raíces de tradiciones que se niegan a desvanecerse. En la voz de una abuela que teje patrones ancestrales, en el ritmo de un danzón que evoca la conexión con la tierra, la esencia inca se manifiesta, vibrante y viva. La pérdida de conocimientos ancestrales es un eco que reverbera en el alma de los pueblos indígenas. ¿Cuántas voces se han apagado en el silencio de la historia? ¿Cuántos saberes se han diluido en la bruma del tiempo? Sin embargo, en esta penumbra, la chispa de la esperanza se convierte en luz. Las nuevas generaciones, portadoras de un legado que desafía las adversidades, buscan revivir lo que una vez fue. En sus manos, el maíz sigue siendo más que un alimento, es un símbolo de resistencia, un puente hacia el pasado. Hoy, en la vibrante amalgama de lo antiguo y lo contemporáneo, el legado de la cultura inca persiste. En las festividades que llenan el aire con música y color, en el arte que refleja un espíritu indomable, los ecos de una civilización que se creía extinguida resuenan con renovada fuerza. La resistencia ante la adversidad se convierte en un canto de esperanza entre las ruinas de un imperio caído. Las historias de los que se niegan a olvidar, de los que llevan consigo la memoria de sus ancestros, se entrelazan con el presente, y así, la historia no termina con la caída. Los ecos de la cultura inca aún viven en el corazón de sus descendientes. ¿Qué nuevas narrativas podrán surgir de estas tierras, donde cada piedra guarda un relato, y cada susurro, un eco de la grandeza que una vez fue? En un giro del destino,
la ciudad perdida vuelve a la vida, resonando con nuevas historias. Machu Picchu, un susurro de piedra en la inmensidad de los Andes, se erige no solo como un monumento del pasado, sino como un faro de esperanza para el presente. Su redescubrimiento en 1911, por el intrépido explorador Aaron Benham, marcó el inicio de un renacimiento, un eco que reverbera a través del tiempo, recordándonos que la historia nunca está realmente muerta, sino que aguarda, como un río bajo el hielo, su momento para fluir de nuevo. Hoy, millones de visitantes peregrinan hacia este santuario, sus pasos resuenan en la tierra sagrada, uniendo culturas, corazones y sueños. ¿Qué es lo que buscan en estas piedras antiguas? Quizás anhelan tocar lo eterno, conectar con un legado que trasciende generaciones. Cada rostro que se asoma al abismo del Huayna Picchu refleja una búsqueda, la búsqueda de identidad, de significado, de pertenencia. Pero con esta afluencia de almas, surge la responsabilidad. La preservación de Machu Picchu se convierte en un acto de amor hacia nuestro patrimonio colectivo. La fragilidad de la naturaleza, la erosión del tiempo y la huella del hombre nos instan a proteger este tesoro. ¿Podremos ser los guardianes de esta historia, los custodios de esta maravilla? La respuesta es un eco en cada paso firme que damos sobre sus senderos. A medida que nos adentramos en el corazón de Machu Picchu, nos encontramos con resonancias culturales y espirituales que aún vibran en el aire. Los rituales actuales, las festividades que celebran la conexión con la tierra, son un recordatorio de que el espíritu inca vive, perdura y se reinventa. Este lugar no solo fue un centro político y religioso, es un símbolo de resistencia y renacimiento. La identidad peruana no se forja en la distancia, sino en la cercanía a sus raíces, en la celebración de su historia viviente. Machu Picchu no es solo un vestigio del pasado, es un legado vivo que nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con la historia. En cada piedra, en cada rincón, se encuentra el eco de nuestros ancestros, un llamado a recordar que somos parte de una narrativa más grande, una sinfonía que entrelaza lo ancestral con lo contemporáneo. ¿Cómo responderemos a este llamado? La elección es nuestra. En este diálogo constante entre el pasado y el presente, Machu Picchu nos enseña que, mientras existan sueños y preguntas, la humanidad siempre hallará el camino hacia adelante.